Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Máxima Digital. Este lunes 15 de junio quiero mandar saludos a mi madre, Rosa Ríos, que hoy está cumpliendo 79 años, y también a la maestra Olivia Domínguez, es directora del Archivo General del Estado de Veracruz, que están en un aniversario de vida. Esta tarde me llena de mucha alegría y estoy emocionado porque tengo aquí a un amigo de toda la vida, un hombre que no nació en Jalapa, pero de sus 57 años, 43 es jalapeño, José Luis Enríquez Ambe. Como decía por ahí un maestro coronista, jalapeño es el que nació en Jalapa y el que llegó a vivir ayer. Ya con 43 años de Jalapa, eres más jalapeño, y es un hombre que ha transitado en la vida pública del estado de Veracruz en los 3 niveles de gobierno, un hombre de servicio, un hombre de Dios, que también en el servicio público necesitamos dar testimonio de esta creencia, y un hombre de puentes, y además un exalumno de una institución muy querida en la ciudad de Jalapa, como lo es el Instituto Clavijero. Digo como lo fue porque estoy hablando en la etapa con el maestro Rangel Pelayo, Adolfo Rangel Pelayo. Siempre les pongo a Guillermo y a José María les cambio los apellidos, y que ahora la dirige el maestro ahora es Carlos Martínez, quien es el dueño del instituto. José Luis, ¿cómo llegas a Jalapa? Cuéntame. Muchas gracias. Aquí en nuestra sana distancia. Gracias, Ángel Rafael, gracias, Yoli, gracias a todo el equipo de la prensa de la revista Sin Recreo. Gracias por la presentación. Llego a Jalapa en 1977, becado por la industria azucarera, por el ingenio Cuatotolapan de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, a hacer la secundaria en el Instituto Clavijero, en aquel tiempo para varones, y se convierte en mixto, propiedad del licenciado Adolfo Pelayo Rangel. Ya llegas a las instalaciones de Revolución. Llego a Revolución, es correcto, casi esquina con Sayago, donde está hoy ¿se puede decir el nombre de alguna escuela particular? Donde está una universidad particular hoy de Carlos Luna, el IBES. Ahí estaba el internado del Instituto Clavijero, en Azueta número 34, casi esquina Altamirano. Y nos íbamos caminando al colegio, ahí a Revolución. Ahora creo que es una ferretería. Sí, de la Jalapa. Abajito del colegio Teresitas y de la iglesia del Calvario. A mayor referencia. De hecho, éramos parte del coro de la iglesia. O sea que te tocó el tiempo del padre Sili. Es correcto. Sí, es correcto. En la época del padre Sili nos tocó, los domingos ahí estábamos. Yo sé que te pintaban las canas, pero no, no son naturales. Ya haciendo cuentas. Sí, 57 años ya. Así llego aquí a la secundaria, luego voy a Veracruz a estudiar la preparatoria y la iniciación universitaria, y regreso a la carrera de la Facultad de Derecho. En Jalapa, 83, 87 nos toca egresar. ¿Te tocó la etapa fuerte de porrismo? Nos toca exactamente relevar. Somos la frontera de una nueva etapa de la Universidad Veracruzana en materia de la Facultad de Derecho. Pero bueno, la Facultad de Derecho por naturaleza se ha distinguido por ser activa permanentemente, y también correlacionada con el activismo estudiantil de otras escuelas y facultades de la Universidad Veracruzana. Y en aquel tiempo me parece que no nos tocó realmente esa etapa del llamado porrismo, pero nos tocó una etapa padre, interesante. Me parece que todos los que hemos ido egresando de esa generación o de esa camada, hemos ido aportando desde nuestras trincheras privadas y públicas algo bueno para Veracruz. Puedo dar nombres, ¿no? Sí, pues estamos en confianza. Notarios públicos como Armando Adriano, Jorge Hernández Peredo, Francisco Montes de Oca, ¿no? Egresados, ¿no?, de nuestro grupo. También hombres públicos como Tomás Mundo, que recientemente estuvo participando
para incorporarse a la Fiscalía General del Estado, la propia Verónica, su esposo, el licenciado Fernando García Barna González, también del propio Salón de Nosotros, Eugenio Hernández Velasco, un grupo realmente muy polivalente, y que de una u otra forma, hombres y mujeres. Rocío Villafuerte, que hoy es titular del Instituto de la Mujer en el Estado, fue una destacada estudiante en el grupo de nosotros, entre otros más que ya han sido hasta presidentes municipales y han ocupado otros puestos de diputados locales. Pues sí, a mí me tocó ya participar en la 64 legislatura del Congreso de Veracruz, afortunadamente, y bueno, seguiré en el activismo social, porque la emoción social no la traigo en el ADN, me quedo más que... Oye, cuéntame cómo era la vida en el instituto, en el internado. Yo soy vecino, mi familia, que crecimos y nacimos ahí en la Cruz de la Misión, y por lo tanto somos feligreses del Calvario, y conocíamos la vida y la actividad del instituto, porque convergíamos ahí en el Calvario, y los veíamos, y sabían que tenía internos y que había externos y todo. Digo, puedo nombrar también a algunos compañeros de esa etapa de aquí, Enrique Nachón, hoy en día secretario de Desarrollo Económico, fuimos compañeros de equipo de básquetbol, igual el senador de la República, Ernesto Pérez Astorga, su hermano Alfredo, por supuesto, un destacado académico y universitario, Héctor Coronel. También, que suena para rector. Héctor también, Raciel Martínez, colega de ustedes, también compañero ahí de la secundaria, y otros inmersos en la vida pública empresarial de Jalapa y de Veracruz, como Pepe Landa, por ejemplo, Juan Mesa, el doctor Nachón, Edgar Hernández, todos destacados, hombres y mujeres. Empezó el ciclo de mujeres, Libertad Flores Acosta, una jalapeña muy distinguida, muy trabajadora, muy emprendedora, Flor García Cruz, hermana del periodista Cecilio García, son de la zona del norte, venían de Tempoal a estudiar, Fanny Varilla, aquí en Jalapa, todos los recuerdo muy bien. A ver, era una etapa sumamente sana en términos escolares, y que combinábamos muy bien la parte escolarizada con la parte extraescolar. Y así como igual solíamos con el maestro León ir a jugar básquetbol, que era nuestro instructor de básquetbol, junto con el profesor Arriaga, que en paz descanse, el padre también Daniel, no voy a acordar el nombre del maestro, solíamos ir a jugar básquetbol, solíamos ir a jugar béisbol, solíamos jugar voleibol, y combinamos muy bien la escuela con los deportes, pero también con esa parte que tú mencionabas de la iglesia. Solíamos ir a misa, éramos parte del coro, el colegio Teresitas, que estaba allá a 3 o 4. Te tocó la Madre Angélica. No a mí directamente, pero sí, a las niñas que estaban en el colegio Teresitas, correcto. ¿Y qué recuerdas del padre Sili? Que es un tipazo. Para mí es... A ver, yo creo que a todos de una u otra forma nos marcó, porque no solamente era el sacerdote que hacía amena la misa en términos de la época, sino que solía también dedicarnos tiempo para la charla, para la orientación, sobre todo los que veníamos de fuera de Jalapa, ¿no? Nos dedicaba ese espacio. Yo como niño lo disfruté, como dices, me puso atención. Sí, pero yo creo que incluso ese nivel de adultos de nosotros, el propio maestro, el licenciado, que en paz descanse, Adolfo Pelayo Rangel, el dueño del colegio, también nos dedicaba un espacio importante para la música, para la charla, para leer un libro, para conversar, para acercarse a pedir un consejo, porque además, así como en mi caso, que yo llegué de 13 años, había niños de Tabasco, por ejemplo, Juanito, le decíamos Juanito, se llama Juan, por supuesto, vino a la primaria, estaba en segundo año de primaria, era un niño de 7, 8 años, muy pequeñito.
La familia Navarro, que hoy en día goza de un prestigio con una cadena de papelerías en Jalapa, venían de Tabasco, y también sus sobrinos, Horacio y Enrique, que venían de Huimanguillo, Tabasco, también gente muy correcta, muy decente, y toda esa correlación no solamente de jalapeños, sino de veracruzanos y de fuera del estado de Veracruz. Fuimos muy bien acogidos por esa generación de adultos que nos fueron orientando, nos fueron conversando, nos fueron ayudando a entretejer. Olvidaba otro también destacado, jalapeño, David Velasco Chedraui. También es. También Sí. David. A él no lo mandaron al encero. Él estaba en el instituto y sus primos también. Pero fue una etapa, Sí, porque la padre. Viñola se funda en el 79. Leonor Viñola, la prepa secundaria, Allá. aquí en Jalapa. Aquí. Y me tocó esa etapa. Ahí nos platicaban que el Instituto Clavijero se había mudado de domicilio algunas veces, de una dirección más arriba de Azueta, luego donde está la Cruz Roja, acá en Clavijero. Sí, la vi. Pero a mí me tocó el colegio ahí en Revolución, entre Sayago y Ocampo. Y tu uniforme blanco, tu chaqueta azul marina, Sí, tu gorrita. Y además desfilábamos casi de manera militar. Gallardamente. Sí, correcto. También Gonar estuvo ahí. ¿Quién? Gonar García. García. Ok, es cierto. Una generación padre. Fue una etapa de los 70s, de la etapa de John Travolta, digamos, Sí. del finales de los 70s a principios de los 80s, muy interesante. Y con esa camada me reencuentro en la etapa de la universidad. Mario Arroni, Quique Nachón, el difunto Rafa Olvera, entre el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el voleibol, el deporte. ¿Y tú sentías que no eras jalapeño? O sea, ¿no sentías, no había esta...? No, porque, a ver, en mi época de niño, en mi pueblo, el referente hospitalario del Seguro Social, como centro médico, era Jalapa. Y entonces, cuando había que acudir, después de Coatzacoalcos, a un piso mayor, en términos de la atención médica y hospitalaria, era Jalapa. Entonces, veníamos con mucha frecuencia, porque además, hermanos de mi papá, menores que él, ya estudiaban acá, ya habían venido a estudiar acá, justamente al Clavijero también. Entonces, para mí, tradición familiar. Para mí era una tradición venir acá, con toda la gente de la zona sur que solíamos venir acá. Y después, pues me fui quedando. Además, el Enríquez no es muy casual, no está muy Pues desprendido. muy jalapeño, ¿no? Jalapa de Enríquez. Exactamente. ¿Son familiares? Mira, mi abuelo nos platicaba que había una relación estrecha, familiarmente, con Juan de la Luz Enríquez. Gobernador de Veracruz. Correcto. Me están mandando a un espacio Muy bien. de identificación y regresamos con esta parte histórica, Sí. de los Enríquez en Jalapa. Sí, claro. Tú me dices, Yoli, cómo voy. Tú me dices cómo voy. Sí, ya sabes. También jalapeña, Yoli. Y jalapeña de cepa. ¿De veras? Jalapeña de verdad. Sí. Mi tío Alberto Aguirre Huerdo, que en paz descanse, tenía una tienda de los Chedraui ahorita, Lucio, arribita. ¿Quién? Alberto Aguirre Huerdo. Que tenía una tienda de novedades y vivía en donde está la Arena Jalapa, ahí en Sayago. Hay como un zaguán grande de dos departamentos, ahí vivía arriba. E iba yo a comer los domingos. Y luego me traía acá a su tienda, a acompañarlo, ¿no? A la vendimia. Y decía eso. Jalapa. Es de Jalapa, es jalapeño. Sí.
Ahora sí, nos dejamos esta parte histórica de Juan de la Luz Enríquez y tu abuelo, ¿no? Sí. ¿Eran primos o hermanos? No. Juan de la Luz, por lo que entendí, fue tío abuelo. Tu abuelo. De mi abuelo. Mi abuelo, a ver, los Enríquez me platicaba mi abuelo Luis Enríquez Valencia. Eso ya. Luis Enríquez Valencia. A ver, mi abuelo nace en San Andrés Tuxtla, Veracruz. La campana de la catedral, la campana principal de la catedral de San Andrés Tuxtla la donó mi bisabuelo, dice Luis Enríquez Linares, papá de mi abuelo paterno. Juan de la Luz Enríquez nace en Tlacotalpan. Efectivamente. Y la relación nace en que los Enríquez surgen el de la zona de Pénjamo, en la frontera de Michoacán, Jalisco y digamos Guanajuato. Y unos se quedan en esa zona, otros van a la zona norte del país, a Chihuahua, que también hay, y otros vienen a Veracruz. Y se asientan en el margen del río Papaloapan, unos del lado de la cuenca, en este caso Tlacotalpan, y otros del lado hacia el Sotavento, digamos, que es en San Andrés Tuxtla. Mi abuelo nace en San Andrés Tuxtla. Mi abuela, curiosamente, su esposa, nace en Cosamaloapan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Significar que los Enríquez siempre estuvieron ligados a la cuenca. No fue tan casual que se hayan encontrado casados, sino que tenían ese vínculo y la familia. Pero bueno, Juan de la Luz Enríquez, que todos sabemos, como gobernador, como miembro de la clase política cultural del Estado, y un referente, por supuesto, se asienta en Tlacotalpan, pero viene a radicar por razones de su posición en Jalapa, Veracruz, ¿no? Y Jalapa, desde 1892, desde el 30 de marzo del 1892, Jalapa en honor a Juan de la Luz Enríquez se llama Jalapa Enríquez. Jalapa Enríquez. Entonces ya... Bueno, ¿y cuándo naciste? ¿Qué día? ¿Quiénes son? Yo nací el 12 de noviembre de 1962 en Juan Díaz Covarrubias, Veracruz, municipio de Huizapan. El presidente nació el 13 de noviembre. Ahora que vino hace rato a presidente Obrador. Sí, es el 13 de... Hoy vino para acá, pero no nos trajo nada. Sí, es el primero. Hasta Maximiliano, que en 1865 vino a Jalapa, dejó dinero en oro para el Hospital Civil y para la gente menesterosa. Los estados y los municipios esperan que lleguen los gobernantes para... Entonces eres del 12 de noviembre. 12 de noviembre. Mi padre nace en Cosamaloapan, de Carpio, Veracruz. Ya fallecido, José Luis Enríquez González. Mi madre nace en Carlos Acarrillo y se avecindó desde muy niña de meses en Juan Díaz Covarrubias. Y esa mezcla de un obrero y una ama de casa dio origen a... Oye, pero tu padre no fue cualquier obrero, fue un obrero que llegó a ser diputado federal, local. Sí. Cuéntanos, estamos cerca del Día del Padre, cuéntanos tener ese padre político, mi entrañable padre, sindicalista, ¿no? Sí, fue un hombre visionario. Mi papá se creó en la industria, se crió propiamente en la industria azucarera, fue obrero del sindicato del Ingenio Cuatotolapan. Logró ser dirigente sindical ahí durante varios años, logró trascender a San Andrés Tuxtla como dirigente de la CTM regional y después de la CTM estatal con sede aquí en Jalapa y también del Sindicato Nacional Azucarero con sede en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Mi papá efectivamente fue diputado local en la 56 legislatura del Estado de Veracruz en el 86-89, siendo gobernador Gutiérrez Barrios en esa fórmula. Y después quien concluye ese periodo también legislativo es el gobernador Dante Delgado. De los que saqueaban Veracruz, como dijo ahí, de los que se clavaban. Yo tengo otros datos, yo difiero de opinión. No, yo estimo mucho al licenciado Dante Delgado, un saludo, claro. Este año cumple 70 años. Y después en el 97-2000 le tiene la oportunidad de ser diputado federal, plurinominal, por la tercera circunscripción electoral federal del país y estuvo en el Congreso de la Unión. Mi padre formó después, aparte de estar en la CTM, formó lo que hoy es la FATEEP,
es una federación de sindicatos y organizaciones sociales y obreras. Fallece en el 2008, va a cumplir el 16 de julio próximo 12 años de haber fallecido, y dejó todo un legado, por supuesto, como dirigente sindical y social, no solamente en Jalapa y en Veracruz, sino fuera del estado también, pero fundamentalmente en todo el territorio. ¿Dejó memorias? Sí, hay mucho. Aquí presento una, ¿no? Aquí traigo unas líneas que convertí en un pequeño separador de libros que siempre me acompaña en mis apuntes, que lo elaboré para su primer aniversario de haber fallecido en el 2009 y lo circulé con familiares y amistades, y siempre me acompaña mi papá. Pero sí dejó memorias. De ahí viene que tú seas un hombre preocupado que seas un hombre social, un hombre entregado, un hombre preocupado por la polis. Sí, efectivamente. A ver, yo respiro, transpiro, sudo, sueño, hablo, veo, observo, oigo, todo lo que tenga que ver con la emoción social. Yo no me veo fuera de lo que es el oficio del quehacer público y político. Me he formado y me he preparado todo el tiempo para eso. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en el gobierno municipal, en niveles municipales, como aquí en Jalapa en 2 momentos. Con David Velasco, ¿no? Con Carlos Rodríguez y con David Velasco. He estado en el gobierno de la República también, en algunas instituciones como el ISSSTE, CONASUPO, DICONSA, LICONSA, SEDATU, SEDESOL, etc. Y en autónomos también como el INEGI. Me toca ser director de administración del INEGI 2008, 9 y 10, todo lo referente al Censo Nacional de Población de aquel momento, siendo presidente del instituto el doctor Eduardo Sojo y oficial mayor un veracruzano y cordobés distinguido, Froilán Hernández Lara. Me toca también servir a Veracruz en administraciones estatales como con Miguel Alemán Velasco, donde tuve la oportunidad de ser subdirector y director general de Acción Social y Giras del gobernador alemán, ser titular de la Coordinación General de Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, y por supuesto tuve la fortuna de ser diputado local plurinominal suplente de Gerardo Buganza Salmerón, un referente obligado en Veracruz, por supuesto, en el quehacer público y político. Y él pidió licencia en el 2017 y terminé como legislador en Le la mandamos un saludo a nuestro buen amigo Gerardo Buganza. Yo a Gerardo Buganza le guardo un cariño muy especial, porque yo siempre también he estado como tú, desde niño metido en la grilla y en la política, y Buganza me impactó, porque en un partido en Acción Nacional yo conocía a todo el mundo, pero no todo el mundo me conocía a mí, y Gerardo sí me conocía y me saludaba en todas partes, ¿no? Siempre había Entonces yo creo que esta parte de la sensibilidad de Gerardo, ¿no? Fíjate que lo que bien apuntas, Ángel Rafael, quiero añadir, cuando me decías sobre la emoción social por servir, yo creo que el quehacer público y político implica dialogar tantas veces sea necesario para acordar, y si no se acuerda hay que seguir dialogando, pero solamente hay que tener 2 músculos fundamentales con plena humildad, se llama tacto y contacto. Y hoy el servicio público en su conjunto desafortunadamente está perdiendo de vista, desde mi enfoque, desde mi óptica, ese tacto y ese contacto. No se está atendiendo con la humildad necesaria, se está agrediendo desde el sector gobierno y algunas instituciones a muchas áreas, a muchos núcleos sociales que generan economía, prosperidad y desarrollo para Veracruz y para el país en su conjunto. Pero bueno, como dijo la nana Goya, eso es otra historia. Oye, ¿y tus hijos son jalapeños? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Mira, el mayor de mis hijos nació en Veracruz y los otros han nacido aquí en Jalapa, así que por lo pronto quiero decirles que el jus sanguini es jalapeño también en mi persona. Apelando al artículo 11 de la Constitución local que hoy nos presumieron, también Manuel Ávila Camacho es veracruzano, sí, doña Efrosina Camacho Bello, natural de Altotonga, Veracruz. Sí. Entonces,
El hoy diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en algún momento Garcilaso quiso de la aspirar Vega. En Guanajuato, a la hora dijo que él apostaba a Jus Sanguini, al derecho de sangre por su familia allá en... Y los apellidos no es Porfirio Alejandro Muñoz Lerzo, Garcilaso de la Vega y Salvatierra. Así es. Y se quitó la parte del conde y marqués y Sí, lo redujo. la parte republicana. Lo dejó hasta Muñoz Ledo. Sí, sí. El maestro Muñoz, yo digo maestro porque... No, ese es un tipazo. Yo lo acompañé en el 2000, en el 98 en Madrid. Los padres de la Constitución Española del 78 le hicieron un homenaje. Y yo es el político mexicano del siglo XX que yo admiro mucho, porque desde que lo estaban fecundando ya había el óvulo y el esperma, ya estaba haciendo grilla, ¿no? En 2 momentos me tocó tratarlo. Recientemente, en enero, antes de toda la pandemia, me tocó saludarlo ahí en el restaurante, en el café de ahí de San Lázaro. Estuve por ahí a saludar a un par de amigos y ahí coincidí con don Porfirio y lo pude saludar. En el 97-2000 él fue diputado federal también y fue compañero de cámara con mi papá, que en paz descanse, y ahí tuve oportunidad de platicar con él algunas veces. Yo trabajaba en México en aquel tiempo con don Gonzalo Martínez Corbalá, que en paz descanse. Era director general del ISSSTE y anteriormente había sido del Infonavit. Y antes todavía, cuando fue secretario del Trabajo, mi papá... Pero estás hablando en tiempos de Echeverría. De los 80s casi. Alguna ocasión se reunieron mi papá y algunos dirigentes del continente americano en materia de Latinoamérica de habla hispana con personalidades del derecho laboral, y entre ellos estuvo en el Hotel Casablanca en la Ciudad de México por don Porfirio Muñoz Ledo, y fui a alcanzar a mi padre para saludarlo. Yo estaba a la vuelta ahí en el ISSSTE y pude también saludarlo y estar. Yo te voy a presumir, yo caminé. Tiene familia aquí en Jalapa, sí, ya los Velasco Muñoz Ledo. Es correcto. Yo caminé con Porfirio Muñoz Ledo cuando se firmó el 12 de enero del 88 la creación del Frente Democrático Nacional que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Aquí se firmó en Jalapa y nosotros como estudiantes de historia nos tocó caminar de hombro a hombro aquellos años mozos. Algunos amigos de aquel tiempo también, me acuerdo. Sí. Hace unos días recordábamos a Juan Hugo. Juan Hugo, también saludos a Juan Hugo. Tiene años de no verte, espero que... Juan Hugo Kaiser. Era un compañero, un amigo. Un europeo, muy mexicano. Un belga, que salió bien belga en el 88. Y creo que en ese año su esposa perdió el distrito, ¿verdad? Ganó Palacios. En San Andrés. San Andrés. Y nos vamos a otro corte. Oye, esto, Yolín, si se puede. Ahorita que hablaba de Juan Hugo, que es un belga de Bélgica. Hay otro amigo, pero que es chilango, pero quiere mucho a Veracruz. Y se parece mucho a él porque dice que es el único veracruzano que acepta haber nacido en la Ciudad de México. Así es el único veracruzano que acepta haber nacido en Europa. Sí. Imagínate a alguien, Yoli, de tu color, de ojos azules, ya de entrada no puedes creer que sea veracruzano, por supuesto. Y luego si lo oyes hablar cómo arrastra el español en su flamenco idioma, que es el idioma original de ellos, pues menos le puedes creer que sea veracruzano, ¿no? Bueno. ¿Son 3 segmentos? Sí, ya es el último. Yo aquí a mi querido amigo José Luis lo recuerdo con mucho cariño. De la Cámara pasada, fue el único diputado que se dignó y que tuvo la sencillez y la valentía de dar el pésame a los familiares del gran escritor Sergio Pitón.
fue el único. Es más, se decía que iba a venir el presidente, que iba a venir López Obrador, porque Sergio Pitol andaba en Morena, ¿no? Lo traté en dos momentos, Sí. maestro, Lo traté en dos momentos. Lo traté por un vía alemán. Qué bueno que con la luego Fundación Alemán, ¿qué lo se podría traté- hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues hay que tocar sus puertas. En la Lo parte traté- histórica hay mucho que hacer. Sí, sin duda, pero a ver, no solamente la Fundación Alemán. Me parece que Jalapa, si me lo permites, Sí, en no. ese segmento, Jalapa requiere necesariamente promover que deje de ser una ciudad de paso y sea una ciudad de destino. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, porque el COVID y esta nueva etapa que estamos viviendo en materia no solo de salud, sino de economía, nos hace replantear qué debemos hacer, qué sigue ahora. Y en este qué sigue ahora nos lleva forzosamente a tocar muchas puertas, no solamente la Fundación Alemán, muchas fundaciones. Porque yo tengo Muchas que te quiere mucho don Miguel. Bueno, Fuiste un servidor el equipo de trabajo del leal gobernador y alemán cercano. hasta la fecha los procuro, mantengo comunicación con don Alejandro Montano, Rafael Grajales, Lorenzo Lazo, Roberto López Delfín, doña Noemí Quirasco, con mucha gente, y como lo mantuve con quienes ya hoy no están entre nosotros, como don Juan Maldonado, como Ricardo Sousa, pero los sigo frecuentando a todos. Una los procuro. pregunta indiscreta. ¿Habrá alguien que hable mal de ti? Mira, yo creo que los que estamos en el quehacer público, por razón natural, siempre se va a hablar bien y mal, por supuesto. Pero me parece que en esto no se trata de que hablen bien o mal de uno. Qué bueno que hablen de uno. Eso me parece que ya es Y ganancia. que transitas por la ciudad, yo te veo que transitas por Jalapa, Sí, la no me gente manejo. te saluda, saludas a la gente, Muchas gracias. participando. ¿Cómo ves a Jalapa? ¿Qué le hace falta a Jalapa? Ya más o menos ahorita has dado una pincelada, pero ¿qué te gustaría como jalapeño? Porque vives en la ciudad, que vive tu esposa, tus hijos. Jalapa me parece que reviste la necesidad de que se pueda dialogar entre todos los actores sociales. Cuando hablo de actores sociales, hablo tanto del quehacer político, público y económico, no solamente unos. O sea, cultural, académico, artesanal, de todos los órdenes, para efectos de cómo dialogar y poder articular de manera homogénea lo que hay que construir en Jalapa y la región para dejar de ser una capital o ciudad de paso y hacerla de destino. Tenemos una potencialidad extraordinaria en lo que me digas, en lo que me digan. Pocos saben o pocos recuerdan que tenemos museos que son referentes no solamente en el país, sino fuera Sí. del país. La antropología, Sí, bueno. con la cultura olmeca, la civilización olmeca. Jalapa es capital, es de las capitales de los estados, de las pocas que seguramente hoy en día siguen gozando de un medio ambiente privilegiado, tan es así que nos rodea un cinturón verde. Eso Gracias a Hernández Ochoa. no lo vemos, pero ¿a qué me refiero? Tenemos que procurar rescatar esa parte. Tenemos un parque natura abandonado. Que, Es un gran pulmón de la ciudad y la región. y hace rato estaba leyendo que se cree que por ahí haya tumbas clandestinas, fosas clandestinas, qué pena. Hay que rescatar mucho lo que es el Cerro de Macuiltepec. Hay que rescatar la vivencia y la convivencia de Jalapa, el Paseo de los Lagos tan solo. Es un referente obligado de Jalapa. A ver, Jalapa es emblemático para todo el estado. En esta época, en otros episodios, el año anterior hacia atrás, estaba lleno de familiares viniendo a acompañar a sus estudiantes, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus ahijados, a las graduaciones tan solo. Sí. No había capacidad hotelera. Hoy tenemos que rescatar todo eso, tenemos que replantear, pero por supuesto hay que dialogar para encontrar las rutas que armonicen a través de la concordia de todos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No es tarea de uno, es tarea de muchos. A mí me ha tocado en los últimos tiempos platicar afortunadamente con grandes personalidades de Jalapa y la región que se dedican, entre otros rubros,
a lo que es el comercio en su conjunto, como pueden ser el servicio, restaurantes, hotelería, gasolineras, del transporte, y todos coinciden en que efectivamente se tienen que articular esfuerzos, y para esto, por supuesto que hay que hacerlo entre todas las autoridades, entre todos los actores y todos los sectores. Ya vendrá el tiempo, ya vendrá la oportunidad, mi querido Ángel, de que podamos hacer algo. Después de que terminaste de ser diputado, ¿a qué te dedicas? He alternado en los últimos tiempos un despacho personal y familiar que se cuenta aquí en la zona de la Torre de Animas, que es una consultoría y asesoría integral, es un despacho de servicios, de venta de atención en su conjunto, y siempre he alternado esa parte privada con la parte pública, porque los servidores públicos lo único que se puede hacer como tal es lo que la norma permite, y hay que diferenciar muy bien que una cosa es cuánto nos pagan por trabajar y otra cosa es cuánto necesitamos para vivir. Entonces, así cuando yo abogo a que sumemos esfuerzos entre todos los actores sociales, igual el servidor público tenemos que complementar el esfuerzo del sector público con el trabajo particular, que no desmerece ni tampoco es un pecado. Oye, ¿cómo ves el 2021? ¿Cuál es tu panorama? Estamos a un año, ya en el 2021, ya para esa fecha ya tendremos diputados electos y hasta circunstancias de mayoría. Sí, ¿tú cómo lo ves y cómo te ves? Lo veo como un momento inédito e histórico, importante para el país, porque va a haber elecciones no solamente en Veracruz, sino en varios estados de la República en términos de gobernadores, pero también en todo el país para elegir al menos a 300 diputados federales, 500 diputados en su conjunto, sí, entre uninominales y plurinominales. A ver, yo me veo en la boleta, yo me veo participando activamente. Soy un convencido que no solamente soy un observador, sino que también soy un partícipe y un actor inmerso en el quehacer público en su conjunto, y seguramente con todo lo que el esfuerzo que se ha ido sumando por el paso del tiempo, con el paso de los años, me imagino y me veo participando activamente en el proceso electoral del 2021. ¿Y tú crees que los mexicanos le van a poner un freno a Morena? A ver, es muy natural que haya contrapesos. Mal haría el régimen de la República actual y político en su conjunto no permitir que haya una elección seria, respetada, respetable, armoniosa, en medio de la concordia. Y como referente lo doy. México hemos vivido muchas tragedias, y aún en las tragedias más severas, por muchas visiones distintas que tengamos, siempre ha habido unidad. Hoy con el COVID se ha visto poco, y eso te está hablando que necesitamos homogeneizar y armonizar la concordia también política electoral. Y esta 64 legislatura federal deja mucho que desear, ¿verdad? Por lo mismo, porque no han permitido, me parece, que se respete la voluntad de la oposición. A ver, la oposición es necesaria. La oposición permite equilibrios, y con eso quien gana es la sociedad en su conjunto. Los gobernantes de hoy fueron muchos años oposición, y una oposición grosera, una oposición que se atrevió a decir cállate chachalaca, ¿no? O mandar a las instalaciones al diablo. Parece que alguien dijo, o ya saben quién, dijo en su momento al diablo con las instituciones. Me parece que eso no es válido, porque entre esas instituciones está la máxima institución de la República, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿ves? Aquí tendríamos horas para soñar, para discutir, para planear un México, el México de hoy y el México de mañana. Y el México de ayer, pues ya están en las mañaneras, ¿no? Todos los días hablan del pasado. Sí, pero ahí a veces se da un discurso agresivo. Yo creo que tiene que ser un discurso agresivo en términos de ser propositivo, decente, que proponga algo que hacer, no cómo destruir o cómo señalar nada más al pasado. Eso es justificarse. Digo, con todo respeto, con todo respeto, porque hoy el presidente de la República estuvo aquí en Jalapa justamente, y me parece que si viene,
pero no nos trae nada. Y a escondidas, porque se refugió en el Lencero, allá con los militares. Alguien que se decía demócrata y... Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Hizo bien con estar con el mando militar. Las madres de desaparecidos se fueron a manifestarse allá. Vi en las redes que hubo alguna manifestación de madres de desaparecidos allá en la zona del Lencero, correcto. Y de los gobernadores de Veracruz, ¿con quién te has llevado así más de cuates? A ver, tuve una relación estrecha de trabajo, por supuesto, de consulta respetuosa, de permanente diálogo y comunicación, a veces directa o indirectamente, pues por supuesto con el gobernador Miguel Alemán. Después, por razones muy naturales, con el gobernador Yunes Linares, siendo diputado, y interactuábamos todos los diputados de todas las fracciones legislativas con cierta regularidad, había comunicación, a veces telefónica, a veces personal, y yo siempre fui bien atendido por todos ellos, no tengo la menor duda. ¿Tú como hombre público extrañas el poder? No, porque, a ver, yo lo que extraño es el servicio. Yo lo que extraño es la emoción social de seguir sirviendo, seguir participando, seguir haciendo cosas en favor de los más, no de los menos. Se me omitía yo comentar también al gobernador Dante Delgado, lo traté también siendo estudiante, en la época que mi padre fue diputado local, y lo he tratado, y también logré tratar al gobernador Gutiérrez Barrios, pero ya cuando fue candidato a senador, en la época del 2000, cuando yo estaba con el Estado alemán. Y hasta la fecha mantengo comunicación con todos ellos, particularmente con los tres que he mencionado, el gobernador alemán, el gobernador Dante Delgado y el gobernador... ¿Y con tu casi paisano Fidel Herrera Beltrán? No logré tener contacto con él de manera permanente, sí lo traté en algunas ocasiones, pero grupalmente, nunca solo. Por razones que en algún momento hubo una reunión de dirigentes obreros, acompañé a mi padre y ahí lo pude saludar. Luego en otro momento un hermano menor de mi papá, amigo generacional del gobernador Herrera Beltrán, y también ahí pude charlar con él, no solo, sino grupalmente, ¿no? De buenas tardes, buenos días, pero no más allá. Y de ahí en fuera con ningún otro, realmente con ningún otro. No he tenido oportunidad de hacer. Entonces, vamos a tener José Luis Enríquez en Jalapa, como siempre, y te agradecemos esta tarde, casi una tarde de reencontrarnos con el ciudadano, con el jalapeño, con el amigo. Nos quedan muchas cosas en el tintero, un hombre de fe. Sí, de fe, por supuesto. Y le doy las gracias y nos vemos la semana que entra. Te agradezco, José Luis, y ahí estamos gracias, en Ángel. comunicación. Gracias, Yoli, a Luis Gerardo, a Lupita, a todos, por favor. Ok, ¿me tomas una foto?